Ya tengo el gusto de presentar a mi invitado aquí en piso, el ingeniero Lucidio Burgos, especialista de cítricos del IPTA. En nuestro bloque de IPTA vamos a estar hablando acerca de los cítricos, las plantaciones, los cuidados, también las diferentes capacitaciones hacia los pequeños productores. Y ya los saludo. Muy buenos días, ingeniero, y gracias por estar. Buenos días. Gracias a ustedes por invitar. Bueno, vamos a hablar específicamente de los cítricos, ingeniero. Hablamos de las plantaciones, qué cítricos tenemos aquí en nuestro país. Sí, la mayor cantidad de cítricos en nuestro país son las naranjas. Naranjas tenemos bastante cantidad y bien distribuido, vamos a decir, en todo el territorio. En segundo lugar está los pomelos. La zona industrial de Itapúa, Alto Paraná, están muy bien difundidos también. También los limones. Perfecto. Los limón Tahití. Y anteriormente teníamos el naranjo agrio, que era el petigay, que se usaba la hoja, no la fruta, sino se usaba la hoja. ¿Verdad? Perfecto. Bueno, ingeniero, ¿y esas plantaciones en qué momento se plantan? ¿Cuántas hectáreas aproximadamente tenemos? ¿Cómo están funcionando actualmente? Sí. Principalmente nuestro problema, vamos a decir, en nuestro país estamos ahí, ¿verdad? Que la gente generalmente planta y después recurre a los técnicos para asesoramiento, y ya uno sabe ya que empezó mal, vamos a decir, la tarea. Entonces en las capacitaciones que hacemos siempre tratamos de mostrar los pasos, los pasos de lo que tiene que hacer para hacer trasplante. Por ejemplo, la época, es muy importante hacer en la época. Generalmente ahora empieza la época de mayo, junio, julio. ¿Plantaciones? Sí, la época de plantaciones, donde se consiguen las plantas buenas también, ¿verdad? Y la forma de plantar. Generalmente la gente te dice, bueno, tengo una plantación que me está agarrando enfermedad. Le visité y encuentro que la distancia entre la planta, por ejemplo, no hizo lo correcto. En el caso del limón Tahití, por ejemplo, la distancia tiene que ser un poquito más mayor que la naranja o el pomelo o mandarina. Entonces hizo una densidad, vamos a decir, de 4x4, y ahí ya a los 3 años ya se le juntó toda su planta, y con la humedad ya se acumula también plaga y enfermedades. O sea, hay que tener en cuenta todos esos puntos para que la planta crezca bien. Eso, cuando uno empieza a querer hacer este rubro, vamos a decir, a producir cítricos, lo primero tiene que acercar a un técnico y pedir asesoría técnica, porque después es difícil remediar. Entonces tiene su época, tiene la distancia, cómo plantar también. La mayoría no sabe también cómo plantar. Hace nomás un agujero y pone ahí su plantita, y después le quiere abonar, no responde el abono, dice. Entonces, cuando la capacitación hacemos nosotros, también aprovechando estos momentos que tenemos, también para explicarle un poco la forma de plantar la planta. Excelente. Yo siempre trato de explicar eso porque la mayoría no sabe, ¿verdad? O le preguntan a la gente y dice, bueno, yo agarro la plantita, hago un hoyo y que me entre toda la maceta y ahí pongo mi plantita de eso. Y la forma no es así, ¿verdad? Tiene que ser un hoyo de 40x40, poner cal agrícola, poner materia orgánica, fertilizante químico, y ahí recién plantar, ¿verdad? Entonces, ahí si la planta responde, y a los 1 año o 2 años, si es planta injertada, ya empieza la primera producción de fruta. O sea, ¿verdad? que tiene que ver mucho también el uso del suelo, ¿no? Cómo se prepara antes de poder plantar. Exactamente, porque la mayoría de nuestros suelos ya están pobres. Entonces hay que añadirle un poco de alimento, ¿verdad? ¿Y cuánto se calcula? Si ¿Cuántos árboles, por ejemplo, de cuántos naranjos se calculan por hectárea? Y la densidad que nosotros recomendamos para todos los cítricos, a excepción del limón Tahití que te estaba diciendo, ¿verdad? Es 6x4, 6 metros entre la hilera y 4 metros entre plantas. O al revés también, se puede poner entonces 4 metros entre la hilera y 6 metros entre las plantas. Ese es lo más recomendado. Para el limón Tahití le estamos recomendando nosotros 7x5. Perfecto. Ese es lo recomendado porque más. son árboles grandes. Y es uno de los pocos frutales también que la gente no sabe también, que no se poda tanto, ¿verdad? Porque necesitamos más ramas del limón Tahití para que tenga más fruta, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y cuando hablamos de la variedad en los cítricos, por ejemplo en las naranjas, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas variedades tenemos y cuál es la que se produce más aquí en nuestro país?
Lo que más se produce en nuestro país son las variedades tardías para industria. Nosotros tenemos la industria que es frutica, ¿verdad? También tenemos Trociú y la otra industria, ¿verdad? Que generalmente procesan las que no son de mesa, vamos a decir, ¿verdad? Las naranjas de mesa son las que se consumen así en fresco, vamos a decir, las tempraneras. Generalmente Perfecto. las tempraneras, la Bahía, la Bahianina, Muyapeu, Bonanza, son variedades que se están vendiendo como naranjas de mesa que en esta época de su época de maduración, ¿verdad? Perfecto. Las tempraneras, le interrumpo, serían ¿en cuántos meses ya están listas las Y plantas? generalmente a partir de abril. Abril, mayo es la época donde hay más abundancia de cítrico en Paraguay. Desde abril, en marzo inclusive ya hay algunas variedades que ya están madurando y ya son consumidas o comercializadas, ¿verdad? ¿Y las Entonces, tardías? las tardías a partir de julio. Desde julio. Julio, agosto, septiembre, inclusive. ¿Son eh, plantas más añejas también? no, son variedades que vienen con esa información Ah, ok. que maduran a esa época, ¿verdad? Pero generalmente no son para mesa, no, es para consumo fresco, solo para industrializar. Perfecto. Son más ácidas, o sea, a la gente no le gusta para pelar y consumir así, ¿verdad? Sino para jugo. También con relación a consultarle, ¿cuándo está, o sea, desde el momento que se planta un árbol de naranjos, Sí. en qué momento ya puede dar frutos? Las naranjas injertadas generalmente a partir del segundo año ya empiezan a tener uno, dos, tres frutas, ¿verdad? Y uno tiene que mirar eso, la característica de la planta. Si una planta está bien, se plantó como se tiene que plantar, entonces la planta, vamos a decir, va a resistir la fruta que está produciendo ya. Porque a veces también la planta por salvarse nomás, es una planta pequeñita y empieza a tener flores y fruta, ¿verdad? Eso, por ejemplo, hay que quitarle esas flores porque el estado de la planta no va a aguantar la producción de esa fruta. Ah, Entonces, ok, esa perfecto. planta va a tener fruta y después se va a morir, ¿verdad? Perfecto. O Entonces, sea que hay que pero a tener en partir de cuenta los 2 todo años eso. ya las plantas injertadas ya empiezan a producir. Ajá, Las plantas producidas por semilla, que en este caso se están produciendo pomelo y mandarina común, por ejemplo, se hace de semilla, eso tarda un poco más. A partir del cuarto, quinto año recién empiezan Empiezan a dar sí, frutas. tener frutas. Bueno, y desde el IPTA, ¿qué es lo que investigan actualmente con relación a estas plagas que quizás inundan a veces también las plantaciones? Nosotros en el IPTA tenemos un laboratorio más así, unas yemeras de cítricos que estamos proveyendo a los productores yemas libres de enfermedades. Tenemos 7 variedades de naranja, 2 variedades de mandarina y 2 variedades de limones, que los productores tienen la posibilidad de adquirir una yema para hacer su plantita, ¿verdad?, libre de enfermedades. En cuanto a la investigación, ahora mismo estoy instalando parcelas de 8 variedades de naranja en 3 zonas del país. Uno en Cacupé, uno en Choré y uno en Tomás Romero Pereira, en el sur. Excelente. Entonces vamos a tener resultados de eso a los 5 años más o menos, cuál es la variedad para esa zona, vamos a decir, que más rindió, que es más dulce, cuál maduró primero, todo eso. Entonces, Todo tiene que ver, digamos, con el lugar donde esté instalada sí, la plantación. la idea del experimento es eso, ¿verdad? Tener y recomendar a los productores de la zona, ¿verdad?, usar esa variedad para no equivocarse, ¿verdad? Excelente. Bueno, ¿y qué clase de clima necesita? Por ejemplo, las variedades tempraneras o las tardías que también se usan para producción. Los cítricos, especialmente las naranjas, necesitan un poco más de frío. Porque generalmente yo siempre pregunto, ¿de qué color es tu naranja, verdad? La naranja tiene que ser naranjada, ¿verdad? Y para que tenga ese color anaranjado necesita de frío. Cuando más frío, entonces más anaranjado se vuelve la naranja. Entonces es para el sur, vamos a decir, ¿verdad? A partir de, vamos a decir, Cazapá para arriba, ¿verdad? Entonces, y las que no necesitan que sean naranjados, vamos a decir, el caso de limón Tahití, de pomelo, entonces para el norte y Chaco también, ¿verdad? Ah, Que excelente. son de color verde, luego se comercializan verde, entonces limón Tahití, por ejemplo, se comercializa verde. Entonces es para la zona norte y Chaco, y Perfecto. pomelo también, ¿verdad? Que es un poco amarillo nomás. Ok. Y ahora cuando ustedes realizan las capacitaciones con los pequeños productores, ¿también les facilitan esas plantitas para que ellos puedan tener, digamos, esos modelos de plantitas que no estén afectadas? Nosotros las capacitaciones tratamos de enseñarles las técnicas,
porque anteriormente se usaban otras técnicas, ahora las técnicas todo es bajo invernadero, la producción de plantines es bajo invernadero y se tiene que proveer muda certificada. Entonces nosotros tenemos como institución, ya tenemos experiencia, que estamos trabajando en el área, entonces tenemos la posibilidad de enseñarle a ellos que están empezando y también de proveerles yemas certificadas. Ahora la gente de Mayor Otaño, Carlos Antonio López, que son la zona de mayor producción de cítricos, le estamos capacitando a ellos. Hace 2 semanas estuve por Mayor Otaño, Carlos Antonio López, y hay mucho interés, hay muchos productores viveristas y productores de fruta también que necesitan de capacitación. Eso es lo que encontramos también, que necesitan mucha capacitación. ¿Cómo encontraron las plantaciones cuando se fueron para esos lugares? Mayormente ya son plantaciones viejas, que necesitan un manejo. Ya la gente solo cosecha, Okay. no le agrega No nada, le da el cuidado que no necesita. no le da poda, no le fertiliza, y entonces le saca lo que puede nomás la planta, ¿verdad? Entonces la planta tampoco le da ya lo suficiente de, vamos a decir, entonces van cambiando de rubro a veces inclusive, porque ya su naranja no produce más. Entonces en vez de poner naranja, pone ahora hierba mate, por ejemplo. Y la zona de Carlos Antonio López es la más preocupante en ese sentido, que están, vamos a decir, con poca producción ya y es la capital del cítrico. Claro. Y bueno, ¿cuál es el tiempo de vida útil que tiene una planta de naranja que esté bien cuidada? Teóricamente una producción tiene que durar 40 años, ¿verdad? Pero en la realidad eso ni a los 20 no alcanzamos, ¿verdad? Por la falta de Por cuidado, la falta de ingeniero. cuidado y el conocimiento exactamente de la gente. Yo le trato de explicar eso siempre a la gente. ¿Cuántos años te dura? Y mira, estos 10 años máximo cosecha y después ya se seca, no sé qué le pasó, se seca, dice. Entonces, generalmente el cuidado, no hace poda, no fertiliza. Generalmente nosotros también arrancamos, no cosechamos, ¿verdad? Las frutas generalmente se arrancan más del árbol. Y las técnicas te dicen que hay que cosechar con tijera, entonces le hace ya una poda para que la planta brote, ¿verdad? Entonces esas cosas no conoce nuestra gente. Y tratamos de enseñarle eso, especialmente a los productores, ¿verdad? Qué interesante, porque usted está hablando, por ejemplo, de plantaciones o de que decía la capital de los cítricos, Sí. este lugar, y sin embargo no saben de técnicas, Sí. que faltó mucha capacitación Mucha anteriormente. capacitación. Sí, es en donde zona donde vamos. Principal problema es eso, la gente no tiene se le da todo, ¿verdad? Le dan las plantitas, las mejores plantitas, pero no le dan capacitación de cómo plantar, cómo fertilizar, cómo podar, cómo manejar los primeros años, que son fundamentales, ¿verdad? Una plantación de cítrico instalada, por ejemplo, si los primeros 3 a 5 años no cuidas, esa tu plantación no te dura ni 10 años. Pero si cuidas bien, si haces los pasos que nosotros tenemos recomendados, por ejemplo, te dura 10, 20, 40 años para cosechar. Y fundamentales son eso. Ahora, ¿cuánto rinde, por ejemplo, hablando de hectáreas en frutas, ¿verdad? Sí. Si estamos hablando de plantaciones bien cuidadas, ¿cuánto es el rinde? Y generalmente se cuenta a partir del 4.º año, ¿verdad? La cosecha, ya para vender, vamos a decir, ¿verdad? Y generalmente ya son 100, 120 frutas por planta. Y teóricamente tiene que ser la proporción geométrica. Es decir, si este año te produjo 100 frutas, el otro año te tiene que producir 200 y el siguiente 400 y así. Va aumentando, digamos, sí, de acuerdo tiene que ser una proporción geométrica. a medida que pasan los años. Sí, por año tiene que ir aumentando el doble, vamos a decir. Pero eso también depende ya de los cuidados, ¿verdad? Si vos cosechaste nomás, no le tiraste abono, entonces la planta te produce lo que puede nomás. Entonces. Claro. Y eso es lo que falta mucho. Ahora, desde el IPTA, las capacitaciones que realizan son gratuitas. Sí. ¿O tienen un costo? Sí, todas nuestras capacitaciones son gratuitas. La visita a finca de productores, todo es gratuita. Y también levantar datos, aparte de nosotros nos sirve para saber las necesidades, ¿verdad? En qué están fracasando, no sé. Nosotros, nuestra función principal es la de investigación, ¿verdad? Y hacer experimentos. Y entonces, de acuerdo a la necesidad de nuestra gente, hacemos los experimentos, ¿verdad? Para que después ellos les sirva eso, ¿verdad? Claro, claro. Y le dan plantines también. Sí, eso tenemos plantines de muchas donaciones a veces. Excelente. Viene a nosotros para escuelas, colegios, instituciones policiales, militares también que piden favorizar con fruta, ¿verdad?
especialmente los cítricos piden mucho. Claro. Ahora, ¿ustedes trabajan también con algún cambio genético en la semilla de los cítricos? No, No se aplica no eso. tenemos la Es totalmente capacidad. natural. Sí, nosotros lo que ahora mismo estamos tratando de adaptar algunas variedades de otros países, generalmente de Uruguay y de Brasil, ¿verdad? Que son variedades que responden bastante bien en esa zona, y introducimos y estamos desarrollando técnicas para que pueda producir también acá. Entre esas variedades que te mencioné que estoy probando ahora, hay una variedad que estamos adaptando, vamos a decir, en nuestro país, que es muy buena, una naranja de mesa tardía, que estamos en gestiones para poder lanzarlo, ¿verdad? Oficialmente. Pero es muy buena, ya estoy probando. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaría Todavía esa no variedad? tiene Todavía no tiene. tenemos que bautizar. Y la variedad que ya tenemos nosotros, que vamos al supermercado y conseguimos, ¿cómo se llama la variedad que se consume aquí? Y a partir de marzo, abril se venden los ombligos, ¿verdad? Las naranjas ombligo. Las naranjas ombligo, que son la bahía y la baianina, ¿verdad? La de ombligo más grande es la bahía y la ombligo más pequeñito es la baianina, ¿verdad? Que son unas sicilianas. Después está la de la nuestra, vamos a decir que es el Buyapeú. Y después Bonanza también, que son variedades del sur de frutica, ¿verdad? Y después ya empiezan la de estación, vamos a decir que mayo para junio, que es Salustiana de India, que es una naranja pulpa amarilla, que es muy dulce también. Y después las tardías, que está la Valencia, Calderón, Natal, Folia Murcia, que son todo de industria, para industria. Excelente, Sí. excelente. Y ingeniero, ¿y los productores cuando usted habla con ellos están conformes con el precio en el que ellos venden las naranjas? ¿O Y están por ahí podría aumentarse un poquito? generalmente al productor nunca le satisfacen los precios, ¿verdad? Pero el que le compra todo siempre es la industria, ¿verdad? Porque la producción es mucho. Y entonces la industria es el único que puede comprarle todo también, ¿verdad? Siempre sabemos, ¿verdad?, que el precio del mercado no refleja el precio del productor, ¿verdad?, que vende en la finca, ¿verdad? Entonces ellos ven eso también, ¿verdad?, que se está ofreciendo a tanto y ellos tendieron a ponerle a 8.000 el 100, por ejemplo. Claro, y ellos se sienten molestos seguramente. Ven que en la caja se vende por 5.000, ya luego 20 frutas nomás, ellos vendieron 100 frutas por 8.000, entonces eso claro. siempre hay. ¿Y por qué se da tanta diferencia, ingeniero? Y por la comercialización, generalmente la gente son mayoristas lo que compran, ¿verdad? Entonces vienen a trabajar por el producto, vamos a decir. Por ejemplo, lavar, ponerle cera, clasificar y ponerle en caja y proveer a los super, por ejemplo. Claro, Eso entonces tiene un costo de transporte. El productor generalmente te cosecha todo así, te carga en una bolsa y te vende, ¿verdad? Y ahí siempre hay la Así diferencia. como sería como naranja en bruto, más Sí, o menos, sin todo ese siempre en proceso de bolsa, ponerle un poquito de maquillaje sí, y algo así, y ¿no? por eso siempre yo le digo también a los productores, trabajen un poco más, clasifiquen y pongan en bolsitas 10, 12 frutas, 20 frutas y salgan por la vecindad a vender también, que todo el mundo Que quiere se naranja. ingenien un poco Sí, también, ¿no? Buscándole la vuelta, la digamos. vuelta, sí, pero cuando tenés mucho ya es imposible. Cuando tenés hectáreas de producción, sí o sí tenés que venderlo en bruto también. Ok, para perfecto. la Bueno, industria. pero en conclusión tenemos una buena producción de cítricos Sí, aquí en nuestro país, una sí. importante producción. Después de muchos años, este año por ejemplo hay muchísima cantidad de cítricos, rindió bastante bien, este año le vino bastante bien la producción. Y lo que siempre entonces el problema es la comercialización. La comercialización y Sí. bueno, también la capacitación que tienen que tener los Eso productores. falta, para todo falta. Del inicio de la producción de muda hasta la cosecha falta eso. Excelente. Bueno, lo importante es que desde el IPTA siguen con las capacitaciones, que están atentos a los pequeños productores y que van perfeccionando de a poquito, incluyendo nuevas variedades, que es lo importante, ¿no, ingeniero? Nosotros estamos capacitando a productores, también a la escuela agrícola, que ahí están los futuros técnicos, ¿verdad? Las universidades, tenemos visitas también, siempre vienen estudiantes, entonces Excelente. tratamos de capacitar en eso. Bueno, ingeniero, le agradezco muchísimo por la visita, por esta charla interesante y bueno, seguiremos hablando en el transcurso del año también con relación a todo el resultado que da el cuidado de los cítricos. Vale, ojalá que le haya servido a la gente. Claro que sí. Bien, hasta Gracias. luego.